Los vi por la ventana. Ella reía, agarrada de su mano. Aún tenía su labial en mi camisa. Y eso era solo el principio. Cuando la cerradura giró, ya lo sabía. No lo sentí. Lo vi. Su cara. Distinta. Ligera. Entró con la maleta, dejando una estela de un perfume que no era el suyo, ni mío. Cerró la puerta sin apuro, con una seguridad que me golpeó más que cualquier palabra. Caminó directo a la mesa, sacó una carpeta del bolso y la dejó al lado de mi taza aún tibia. Tenemos que hablar. Esas palabras no son una invitación. Son una sentencia. Una que ya está escrita. Solo falta que la leas. Claro, respondí. No me senté. Me quedé junto a la ventana, viendo el reflejo de su silueta en el vidrio. Mientras ella hablaba, yo escuchaba otras cosas. El portazo de un coche, una moto alejándose, alguien gritando en la calle. Todo menos su voz, hasta que frases aisladas se colaron como agujas. No es tu culpa. Hemos cambiado. Necesito algo distinto. Y por fin, él. Él me ve de verdad. Entonces la miré. No a los ojos, a sus manos. El anillo ya no estaba, pero la marca seguía allí, roja, reciente, como una quemadura. Sus dedos temblaban un poco. ¿Quién? Pregunté. Silencio. Ni siquiera bajó la mirada. Dijo el nombre. Y todo en mi pecho se apagó. La cocina estaba muda. La carpeta, abierta. Papeles bien ordenados. Acuerdo de divorcio, repartición, firma digital, todo hecho. Sin mí. En el refrigerador aún colgaba el dibujo que ella me regaló hace años. Una caricatura de nosotros en la playa, ridículos y felices. Quise arrancarlo, pero no lo hice. ¿Desde cuándo? Solté sin mirarla. No quiero entrar en eso. Yo sí, tardó, pero habló. Hace 6 meses, conté. 6 meses era antes de aquel viaje de trabajo, antes de mi exposición, antes de nuestra última cena en silencio, antes de que yo empezara a sospechar que ya no estaba. Y el nombre que dijo era el de mi amigo, mi hermano en todo menos sangre, el que estuvo conmigo cuando murió mi madre, el que me prestó dinero sin preguntar, el que dormía en nuestro sofá después de sus rupturas. ¿Él sabe que estás aquí? Pregunté. Fue idea suya. No contesté. No moví un músculo. Pero algo en mí se rompió con precisión quirúrgica. Esa noche no dormí. Dibujé. Una línea tras otra. Nada tenía sentido. Pero seguí. Era lo único que podía controlar. Afuera la ciudad seguía viva. Adentro algo moría. Y empecé a pensar, ¿cuándo empezó todo esto? No actué. No lloré. Solo observé. Durante días me convertí en una sombra dentro de mi propio apartamento. Me despertaba temprano, como siempre. Hacía café para dos, aunque solo quedaba uno. Dejaba su taza intacta en la mesa y la miraba vaciarse lentamente con el tiempo. Como ella, como todo. Empecé a notar detalles, restos de llamadas en la factura del móvil, horas que no cuadraban, recibos de hoteles con su nombre, escondidos en papeles viejos. Nunca antes los había buscado, no porque confiara, sino porque no se me ocurría desconfiar. Y lo peor, él seguía escribiéndome. Como si nada. Memes, chistes. ¿Cómo va el proyecto? Jugando su papel de amigo. O quizás probándome. Vi sus mensajes y no contesté. Solo los leí, uno por uno, como si fueran pistas en un crimen. Una tarde lo vi, a él, en la terraza del bar donde solíamos ir todos los viernes. Estaba con ella. No se escondían. Él le tocaba la espalda con ese gesto que solía usar conmigo cuando me decía, «Ánimo, hermano». Me quedé parado en la acera, viéndolos reír, beber, tocarse. Era como una obra de teatro, y yo el único sin libreto. Cruzó la mirada conmigo. Un segundo, apenas, y apartó los ojos. Volví a casa, cerré todas las ventanas, abrí el portátil y entré en las cuentas que llevaba años ignorando. Nuestras cuentas compartidas. Mi nombre aún figuraba en los papeles, pero yo no sabía cuánto ganábamos, cuánto gastábamos, a quién debíamos. Siempre decía, yo me encargo. Descubrí cosas, pagos que no reconocía, transferencias a su madre, préstamos a nombre de los dos.
dinero usado en algo que ya no existía. Podía haberla llamado, exigir respuestas, pero no lo hice, porque algo en mí se resistía, una parte débil, la misma que había aceptado años de no es tan grave, no seas paranoico, ya hablaremos. Cerca de la medianoche, encontré una vieja carpeta de bocetos. Adentro, dibujos nuestros. Ella, él, yo. Tantas escenas, tantos recuerdos, un trío inseparable. En una página, un dibujo infantil. Su hija. Bueno, su hija. La pequeña me decía, papá desde que aprendió a hablar. Nunca corregimos eso. Yo la crié. Yo le enseñé a dibujar. Yo le hice su disfraz de astronauta para el colegio. Pero nunca firmé un papel. Ella también se iría. Esa noche, por primera vez, dudé. ¿Y si me quedaba con nada? Recordé una conversación. Una tarde lluviosa, hace años. ¿Y si algún día me dejas? Le había preguntado yo, medio en broma. Nunca te dejaría, dijo ella besándome la frente. Entonces me reí. Ahora esa frase me dolía más que la traición. Seguí mirando la carpeta. En la última hoja la niña había escrito con rotulador, mi familia. Éramos 3, pero uno estaba tachado. Ya no era un accidente, no un error, era un plan. Empecé a moverme en silencio. No por venganza, todavía no. Solo por saber. Saber cuánto me habían quitado sin que yo lo notara. Primero fui al banco. Pedí todos los extractos. El asesor, al principio amable, cambió la cara cuando vio mi nombre completo. ¿Quiere revisar las operaciones de los últimos 6 meses? Quiero revisar todo desde el principio. Horas después salí con una carpeta más pesada que mi propia cabeza. Transferencias hechas sin mi conocimiento. Préstamos activados a espaldas mías. Incluso una autorización de firma que yo nunca había dado. Llamé a un abogado, uno que conocí en una exposición, un tipo serio, divorciado 3 veces, con una risa que no me gustaba, pero sabía leer contratos como si fueran mapas del tesoro. ¿Tienes pruebas de que no firmaste esto? Number solo sé que no lo hice. Entonces te queda jugar con el miedo, no con la ley. Decidí hacer una prueba, un pequeño golpe, algo que no doliera, pero que asustara. Llamé a su madre. Hola, soy yo. Silencio. ¿Sabías que usaron mi nombre para abrir un préstamo de 10,000 euros? Otro silencio. Largo. No deberías llamarme, dijo finalmente, seca. Y sin embargo lo hice. Colgué. No pasó una hora antes de que él me escribiera. ¿Podemos hablar? No respondí. Dejé que esperara. Esa noche me crucé con alguien que no veía hace años. El ex marido de la mujer con la que ahora estaba mi ex. Un tipo raro, calvo, siempre con una bufanda aunque hiciera calor. Nos saludamos por inercia. Lo siento, tío, me enteré. ¿De qué parte? De todas. Bajó la voz. Lo mío también fue así. Me quitaron todo. ¿Y tu hija? Ni me ve, pero aún dibujo cosas para ella. Las dejo en su buzón. Nos miramos. No éramos hombres rotos. Éramos hombres sin voz. Al volver a casa, lo decidí. No quería vengarme. Quería recuperar lo mío, mi nombre, mi dignidad y a la niña. Abrí la caja donde guardaba sus dibujos. Todos con mi nombre. Todos con la palabra papá. Uno tenía fecha, 5 días antes del viaje de trabajo, dibujada con crayón, ella, yo y él tachado con rabia. No estaba sola en su rabia. Teníamos algo en común. La siguiente mañana fui al colegio. La esperé afuera como si viniera a buscarla. Cuando me vio, corrió hacia mí sin dudar. Papá. La profesora me miró con duda. Lo siento, no te esperaba hoy. Solo quería saludarla. La niña me abrazó tan fuerte que sentí que se me alineaban los huesos. Y ahí lo supe. Por ella valía la pena todo, incluso la guerra que estaba por comenzar. La guerra comenzó con una carta, una notificación judicial. Me exigían firmar el divorcio sin más demora. Incluía una advertencia legal. Si me negaba, podrían apelar a un juicio contencioso, firmada por un bufete caro. Él pagaba a sus abogados ahora. Me reí. Después vomité. El abogado, el mío, el de la risa fea, me explicó todo con voz plana. No tienes muchas salidas.
Legalmente estás débil. Moralmente, ellos ya ganaron. Pero aún hay una ficha. La niña. No soy su padre legal, pero sí lo eres emocional. Y eso en un juicio, con el juez adecuado, puede valer. Y si me ignoran, entonces haces ruido, público, polvo mediático. ¿Estás dispuesto? Dije que sí. Mentí. No estaba listo. 2 días después, ella vino por sus cosas, sin avisar. Entró con la llave que aún funcionaba. No pensaba encontrarte, dijo. Esta sigue siendo mi casa. No por mucho, me observó en silencio. Yo estaba con una camiseta manchada de tinta, barba sin afeitar, mirada hueca. Ella vestía nueva, cara. Su perfume lo llenaba todo. ¿Y la niña? Pregunté. Con su padre. ¿Con él? No contestó. Me levanté. Fui a la cocina, volví con una caja. Dentro estaban sus cartas, sus dibujos, todo lo que la niña había hecho para mí. Si vas a llevarte tus cosas, llévate esto también. No seas cruel. ¿Cruel? Esto no es crueldad. Crueldad es borrar a alguien que crió a tu hija por 7 años como si fuera una planta decorativa. Ella se quebró por un instante. No lloró, pero desvió la mirada. Casi parecía humana otra vez. No era así el plan, murmuró. Ah, ¿tenían un plan? Se fue sin responder. Esa noche lo vi en televisión. Él, mi ex amigo, siendo entrevistado como nuevo talento en narrativa gráfica, con una exposición financiada por una galería donde yo antes publicaba. Usaba mis colores, mis técnicas, mis temas. Todo mío, ahora suyo. El periodista le preguntó por sus influencias. Mi inspiración siempre ha sido el amor, especialmente uno difícil, cínico, perfecto, radiante. Apagué la tele. Luego la encendí de nuevo solo para ver su cara. 1, 2, 3 veces, hasta que algo en mi cabeza se rompió. Tomé mi blog y dibujé. No para sanar, para herir. Un cómic entero en una noche. Crudo, sucio, sincero. 2 figuras, un hombre con los ojos vendados y una mujer con las manos manchadas de tinta. Detrás, un niño invisible. Lo titulé Fantasmas de alquiler. Lo subí a mis redes, sin firma, sin explicaciones, solo arte. A la mañana siguiente tenía cientos de compartidos, comentarios, gente preguntando, ¿quién es el autor? ¿Es autobiográfico? ¿Por qué me hizo llorar? Ella también lo vio y me llamó. No contesté. Luego él. Tampoco. Al tercer día mi abogado me mandó un mensaje. ¿Subiste eso tú? Sí. Te están buscando. Una editorial quiere hablar contigo. Respondí con una sola palabra. Fui al colegio. Otra vez. La niña salió corriendo. Me abrazó. Pero esta vez él estaba al otro lado de la calle. Nos vio. Y por primera vez vi miedo en sus ojos. Un miedo real. El miedo de alguien que creyó que me había destruido. Y ahora entendía que solo me había despertado. El miedo de él fue solo el inicio. Días después recibí una carta anónima, sin remitente. Dentro, una sola hoja. Si hablas, todos caemos. Piensa en ella. La letra era suya, de ella. Pensaban que me detendrían usando a la niña. Y eso fue el último error. Volví al abogado, le mostré la nota. Intimidación, podemos usarla si quieres ir en serio. Quiero algo más grande. Quiero que esto no le pase a nadie más. ¿A qué te refieres? Ellos no son los únicos. Él lo ha hecho antes. Ella también. ¿Tienes pruebas? Pero conozco a alguien que las tiene. Contacté al exmarido de la nueva pareja de mi ex. Lo invité a un café. Se sentó frente a mí, nervioso con una carpeta vieja. Pensé que te habías rendido, dijo. Me equivoqué. ¿Qué quieres? Saber si estás listo para hacer ruido. Abrió la carpeta. Fotos, correos, mensajes, incluso una grabación. Me arruinaron, perdí todo. Pero tengo esto. Lo guardé por si un día... Hoy es ese día. Nos dimos la mano. No como víctimas, como socios. Decidimos no ir a la policía. Aún no. Demasiado lento. Demasiado predecible. En cambio, fuimos al periodista que entrevistó a él en televisión. Le pedimos una reunión. Le mostramos parte del material. No todo.
El periodista se quedó en silencio. ¿Y por qué ahora? Porque ahora ya no tengo miedo, respondí. Esa noche la niña me llamó. Mamá está rara, grita. Dice cosas feas de ti. ¿Tú estás bien? Sí, solo quería escucharte. ¿Sabes que te quiero? Lo sé, papá. Colgó, y esa palabra me dio más fuerza que cualquier abogado. El periodista nos confirmó. Iba a publicar. No nombres, solo hechos, historias, contrastes y arte. Tu arte. Acepté, pero pedí una condición. Quiero que la primera imagen sea la niña. ¿Cuál? La de su dibujo tachado, la que me rompió. 2 semanas después el reportaje salió. No mencionaba nombres, pero todos entendieron. El cómic viral, la relación entre los personajes y los hechos reales, la firma que faltaba, todo conectaba. Ella me llamó, llorando, suplicando que parara. Vas a destruirme. Number 2 lo hiciste sola. Él no llamó, solo desapareció de las redes. Y por primera vez en meses, dormí, no por cansancio, por paz, porque ya no era un hombre abandonado. Era un padre que peleaba, un artista que hablaba, un nombre que nadie más podía borrar. Todo empezó a cambiar, no con un grito, con un murmullo. La gente hablaba, en redes, en pasillos de trabajo, en foros de arte. Nadie decía nombres, pero todos sabían. Él canceló una exposición. Ella cerró sus cuentas. Yo no dije nada. Solo seguí dibujando. El periodista me llamó. Quieren una entrevista contigo. Number. ¿Por qué? Porque no se trata de mí. Se trata de lo que hicieron, de lo que ocultaron. Mi aliado, el exmarido, y yo seguimos escarbando. Descubrimos más. No solo éramos nosotros, había otros. Estudiantes, colegas, incluso una becaria que él manipuló para usar sus diseños. Fuimos a una fundación de defensa artística. Nos escucharon. Revisaron los documentos. Nos ofrecieron respaldo legal. Ahora no era venganza, era estructura. Un sistema que protegía a los que callaban. Un día, mientras tomaba café en la terraza, ella apareció. Sin avisar. Sin rabia. Solo con cansancio en la cara. ¿Podemos hablar? No respondí. Solo señalé la silla. Se sentó, sin tocar nada. Estás cambiando. ¿Y eso te sorprende? Me duele. La miré. Lo que te duele no es lo que hice. Es que ya no te necesito. No respondió. Ella te extraña, dijo más tarde. Yo también, pero no voy a seguir fingiendo para que tú puedas dormir tranquila. ¿Podemos al menos intentar arreglarlo de ella? Claro, pero con abogados y papeles, como a ti te gusta. Se le escapó una lágrima. No por amor, por control perdido. Esa noche conocí a alguien. Fue en una charla artística, organizada por la fundación. Yo presentaba una viñeta nueva. Ella servía vino. Nos cruzamos en la esquina del escenario. ¿Tú eres el de los cómics? Depende de quién pregunte. Alguien que también perdió cosas, pero aprendió a no devolverlas. Nos reímos. No hubo romance inmediato, solo pausa. Una conversación sin máscaras. Una mujer que no sabía nada de mi pasado y no lo necesitaba para verme. La niña y yo nos vimos cada semana. Su madre aceptó, presionada por el entorno. La niña hablaba poco, pero dibujaba mucho. En cada hoja me incluía, a veces como monstruo bueno, a veces como árbol, pero siempre ahí. Un día me entregó una hoja nueva, un superhéroe con mi cara. En la espalda, una palabra, real. El exmarido me escribió, la fundación quiere lanzar un manifiesto, con tu historia, con nuestras pruebas. ¿Yo firmo? Number 2 ilustras. Y eso hice. Creé una imagen, un muro con grietas. De las grietas salían manos, ojos, bocas. Y en el centro, una figura con pincel, pintando la grieta en vez de taparla. La titulé, Ver lo roto no es romper. Cuando la publicaron, todo cambió. Ya no era el engañado. Era la voz, y no hablaba solo por mí. El evento se llamó Voces Ilustradas, una galería pequeña, abarrotada de gente, ilustradores, activistas, padres, estudiantes. Nadie cobraba, nadie fingía.
Las paredes estaban llenas de dibujos que contaban historias como la mía. Pérdidas, abusos, silencios rotos. Y en el centro, mi mural. Yo no iba a hablar, pero el periodista me empujó al escenario con una sonrisa cómplice. Ellos quieren escucharte. Subí, luz blanca, murmullo. Respiré hondo. Mi nombre no importa. Lo que importa es que por mucho tiempo creí que ser silencioso era ser fuerte, que amar era aceptar, que perdonar era olvidar. Y no es así. Hubo aplausos, pero no paré. Esta historia no va de una pareja, va de cómo dejamos que nos borren, va de cómo, a veces, la única forma de sanar es mostrar la herida. Bajé sin esperar más. No necesitaba ovación, solo verdad. Esa misma noche, él apareció. Cruzó la galería con una sonrisa tensa. Saludó a algunos. Evitó mirarme. Cuando se acercó, ya no era brillante. Tenía ojeras, el pelo mal cortado, las manos vacías. ¿Podemos hablar? No respondí. Él continuó. Escúchame, esto se fue de las manos. Siempre estuvo en tus manos. No quería hacerte daño, pero lo hiciste. Lo nuestro, con ella, fue real. ¿Y conmigo? ¿También era real cuando dormías en mi sofá y me robabas ideas? Se quedó callado. Lo sabes, ¿no? Que tomaste mis trabajos, mis bocetos, y los presentaste como tuyos. Eran colaboraciones. Number eran traiciones. Lo rodeó un pequeño grupo, algunos con móviles grabando. Él lo notó. Bajó la voz. ¿Qué quieres? ¿Que me hunda? Ya estás cayendo solo. Se giró y salió rápido, empujando a la gente. No como un artista, como un ladrón. Poco después recibí un correo de una editorial. Queremos publicar tu historia, en tus términos. Con tu nombre. Respondí. Sí, pero el libro será sobre ella, la niña, no sobre mí. Aceptaron. Una semana más tarde me reuní con la madre de la niña, en un parque, neutral, público. He firmado los papeles, me dijo. Tienes derecho a verla siempre. Y si quieres formalizar, no quiero más firmas, quiero estabilidad. Lo entiendo. Pausa. ¿Ella sabe? Solo que tú eres su padre, el real, el que no se fue. Volví a casa, mi nueva casa, pequeña, luminosa, sin sombras. En la puerta me esperaba la mujer de la charla artística, sonriente, con un libro en la mano. ¿Qué es eso? Algo que debes leer. Va sobre cicatrices. Algunas duelen, otras protegen. Nos sentamos en el suelo, sin muebles caros, sin promesas vacías, solo luz y una historia que al fin empezaba sin mentiras. Ella dormía en el sofá, abrazando su cuaderno de dibujos. Afuera llovía, pero dentro todo estaba en silencio. Me acerqué, cubrí sus pies con la manta. En la portada del cuaderno, un nuevo dibujo. Ella, yo y nadie más. Me quedé así, observando. No había gritos, ni exigencias, ni miedo. Solo esa escena quieta, completa. Apreté el interruptor de la lámpara. La luz se apagó y no tuve que encenderla otra vez.